¿Te compraste el nuevo Galaxy A56 y quieres sacarle el máximo a este teléfono? En este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Comencemos hablando lo más importante para muchas personas y es cómo cuidar la batería de tu nuevo teléfono, y para eso vamos a la parte de configuración y vamos a bajar hasta la parte de batería, y aquí tenemos varias opciones para poder proteger la batería. El teléfono viene con la opción de máxima, adaptable y básica, y aquí puedes entonces seleccionar la parte de básica que cargará hasta el 100%, y cuando baja el 95% pues volverá otra vez a cargar al 100%. Adaptable estará utilizando por ejemplo tus patrones de sueño, cuando te levantas, etcétera, para cargar hasta 80%, y ese último 20% cuando estás a punto de levantarte. Mientras que entonces la parte máxima sería que puedas determinar cuánto es el porcentaje que quieres que cargue constantemente el dispositivo, 80, 95, etcétera. Aquí puedes configurarlo como tú quieras. Luego de que hayas cuidado la batería de tu dispositivo por mucho tiempo, también seguramente vas a querer saber la condición de esta batería, no ahora cuando es nuevo, pero quizás durante los próximos meses o los próximos años. Y para eso puedes ir aquí a la aplicación de Samsung Members, la puedes conseguir en la tienda de Samsung, y vas a hacer un clic aquí en la parte de asistencia y estaremos entonces haciendo la parte del diagnóstico. Aquí puedes tocar la parte del diagnóstico, le damos ahora a probar todo, vamos a reiniciar la prueba. Y ahora pues entonces cuando termina aquí la parte de batería, pues podemos detener esta prueba o simplemente puedes esperar a que haga todo el proceso. Obviamente como el teléfono es nuevo, cuando toques aquí la parte de estado de batería, te estará mostrando de que está normal y que la duración es buena y que tiene la capacidad con la que vino el teléfono, que sería 5000 mAh. Obviamente esto será mucho más útil luego de varios meses o años, para que sepas realmente si la batería de tu teléfono se está portando muy bien. Pasemos ahora a contarte sobre cómo cambió un poco la navegación en tu Galaxy A56. Vamos aquí a la parte de configuración y vamos a ir a la parte de pantalla y bajamos un poco más hasta la parte de barra de navegación, y yo prefiero tener la parte de gestos de deslizamiento, pero si quieres utilizar los botones también lo puedes activar de esta manera. Pero si tienes aquí la barra de este sistema de gestos, que para mí es mucho mejor, pues aquí tienes varias cosas que debes de tomar en consideración, como por ejemplo deslizarte hacia adentro del teléfono estará activando el asistente virtual. Te estaré mostrando algunos de los trucos que puedes hacer ahora con este asistente, y también la parte de dejar el dedo apretado sobre el botón de inicio. Vas a poder entonces hacer búsqueda simplemente seleccionando algo, así que puedo seleccionar eso y el teléfono estará buscando esa parte de la información, o si es una foto, etcétera. Puedo hasta traducir este texto. En fin, puedes utilizar muchas más funciones utilizando este selector inteligente. Ahora bien, luego de contarte esta parte de navegación, hablemos un poco sobre el asistente virtual de tu teléfono, y es que ahora es mucho más inteligente con el sistema de Géminis y vas a poder hacer hasta acciones en cadena. Vas a poder pedirle información y que se conecte a tus diferentes aplicaciones. Veamos ahora un ejemplo de cómo puedo hacer una búsqueda en Google y cómo puedo copiar esa información y llevarla a mi aplicación de notas. Oye Google, ¿puedes buscar una lista de recetas bajas en grasas y copiarlas en mi aplicación de notas? Y como puedes ver, luego de deslizarme aquí en la barra principal, puedes ver que ahora ha buscado estas recetas y las ha colocado directamente en mi aplicación de notas, para que puedas tener acceso a esa información directamente en esa aplicación. De igual forma puedes hacer esto para crear eventos en el calendario, buscando información directamente en Google. Si me deslizo desde aquí y le digo por favor busca los siguientes juegos de Los Ángeles Lakers y colócalos en mi calendario. Y como puedes ver, luego de hacer esa búsqueda de los eventos en el calendario, me está preguntando si los quiero añadir para poder tener esa información, simplemente buscándola en este sistema de inteligencia artificial y pegándola en mi calendario. En realidad la limitación de esta función solamente será en tu imaginación, así que intenta pidiendo la información a este sistema de inteligencia artificial y conectándolo con diferentes aplicaciones para que le puedas sacar el máximo a la inteligencia artificial. Si quieres personalizar tu teléfono como un verdadero profesional, dejamos el dedo aquí apretado para enseñarte un truco bien interesante. Vamos a la parte de fondo de pantalla y estilo, y aquí yo tengo un fondo de pantalla que realmente me gusta mucho, pero puedo ir aquí a la parte de paletas de colores, y el teléfono pues ya viene con varias paletas de colores basados en lo que ellos han hecho en el pasado, etcétera. Pero puedes entonces aplicar esta paleta de colores directamente a los iconos, y aquí puedo buscar los mejores colores que se basen por ejemplo en mi fondo de pantalla, aunque también tengo aquí acceso a colores un poquito más básicos. Pues como tengo un poquito de rojito, vamos ahora a seleccionar quizás esta, que es un poquito más, se parece más al fondo de pantalla que estoy utilizando, y si añado esta parte de la paleta de colores a los iconos, vas a poder ver que los iconos también estarán agarrando ese color para poder personalizar mi teléfono bastante extenso, diría yo. Una vez termine este proceso vas a poder ver el resultado final.
ahora cuando voy aquí a la pantalla de inicio vas a poder ver que todavía hay algunas aplicaciones que no permiten esta función, pero puedes ver que la gran mayoría de ellas ahora tiene ese colorcito para que combine un poco más con este fondo de pantalla. Una de mis funciones favoritas para los teléfonos Samsung es poder crear una pila de widgets, es decir, un lugar donde vas a tener múltiples widgets en los cuales te vas a poder mover para que por ejemplo pues tengas una pantalla de inicio un poquito más limpia. Y para poder hacer eso vamos ahora aquí a buscar un widget, dejamos el dedo apretado y vamos ahora a la parte de widgets y vamos a buscar por ejemplo la parte de clima para poder encontrar ese que es bastante útil. Vamos a añadir este que es un poquito como larguito, pequeño, y ahora pues lo que tenemos que hacer es simplemente dejar el dedo apretado sobre este widget y le damos a crear pila. Y ahora podemos buscar cualquier otro widget que queramos, digamos que por ejemplo queremos la parte del calendario, pues puedo aquí seleccionar la parte del calendario para que podamos añadir ese widget. Y aquí él nos está contando como la parte de un conteo regresivo que podemos configurar de esta manera, pero el punto es que puedes entrar aquí y moverte de lado a lado entre los diferentes widgets que has creado para que pues tengas una interfaz un poquito más limpia. Ahora bien, seguramente en tu nuevo teléfono vas a querer añadir múltiples aplicaciones a tu pantalla de inicio, y cuando te deslizas aquí para poder ir a la bandeja de aplicaciones, realmente como viene predeterminado para nada tiene sentido, así que yo te recomendaría que toques aquí el botón de menú para que vayas a la parte de ordenar y selecciones obviamente la parte de orden alfabético. Siento que en mi opinión es mucho más lógico hacer esto, y aquí vas a poder encontrar las aplicaciones en un orden un poquito, ¿verdad?, que tiene más sentido. Y si quieres añadir una aplicación a la pantalla de inicio, pues simplemente dejas el dedo apretado y lo arrastras un poquito hasta la parte de arriba y puedes soltarlo aquí. Pero digamos por ejemplo que quieres añadir múltiples aplicaciones, pues obviamente no vas a querer hacer eso de forma, ¿verdad?, una a una, así que puedes tocar esta aplicación y ahora vamos a seleccionar aquí este botoncito y ahora puedes seleccionar cualquier aplicación que quieras añadir directamente a tu pantalla de inicio, y ahora simplemente las dejas apretadas y ves cómo crean un grupito y ahora la llevas hacia arriba para poder colocarla en tu pantalla de inicio para que puedas llevar múltiples aplicaciones a este lugar. Tu Galaxy A56 sin duda alguna es bastante poderoso, y si quieres abrir dos aplicaciones a la misma vez es bastante sencillo. Vamos a simplemente abrir aquí el Play Store para que estés navegando por ejemplo la aplicación, quieres comprar alguna aplicación, etcétera, y digamos que quieres tener el navegador también disponible mientras por ejemplo estás haciendo alguna búsqueda, etcétera, pues vas a poder tener aquí el navegador. Te deslizas hacia arriba y ahora vas a tocar aquí el botoncito de Play Store y vamos a activar este modo de multitarea. A él automáticamente añadido aquí el navegador para que puedas tener acceso a estas dos aplicaciones a la misma vez. Como puedes ver aquí, puedes deslizarte en esta parte del medio para achicar una o hacerla más grande la otra. En fin, tienes muchas alternativas para poder configurar este modo de multitarea. Algo que quizás es nuevo para ti sería estos widgets en la pantalla de bloqueo. Déjame enseñarte un poco más sobre cómo es que funcionan y cómo los puedes personalizar. Dejamos el dedo aquí apretado en la pantalla de inicio y vamos ahora a la parte de fondo de pantalla y estilo, y vamos a seleccionar la parte de pantalla de bloqueo obviamente, y aquí puedes tocar esta parte inferior para poder personalizar estos widgets. Obviamente no hay mucho, no hay muchas alternativas, pero sin duda alguna puedes configurarlo a tu manera. Aquí tenemos la parte de batería. Si por ejemplo tienes muchos equipos como por ejemplo audífonos, pues quizás tiene sentido añadir este de 2. Digamos que quieres la parte del clima, pues puedes aquí colocar múltiples widgets como por ejemplo el índice de rayos ultravioleta, la temperatura, en fin, puedes tener acceso a muchos de estos widgets. La parte de por ejemplo el calendario, si quieres tener ese número de la fecha ahí directamente en tu pantalla de bloqueo. En fin, puedes personalizarlo a tu manera para que le saques el máximo a esta pantalla de bloqueo. Pasemos ahora a hablar de algo sumamente importante y sería la configuración rápida, y es que como puedes ver ahora cuando te deslices aquí en las notificaciones no verás aquí en la parte superior la configuración rápida. Para poder hacer eso tendrás que deslizarte desde la mano derecha, pero no te preocupes, puedes configurar todo esto. Vamos aquí a apretar el botoncito del lápiz para que puedas ajustar la parte del panel, para que por ejemplo puedas colocar que esté todo junto, para que puedas ver aquí que ahora cuando te deslices pues estará apareciendo la configuración rápida también en la parte de notificaciones. Así que te recomiendo que actives eso si es que lo quieres de esa manera. Una vez más lo puedes configurar como tú quieras, pero el punto más importante es que cuando estés aquí en esta parte de editar puedes tocar aquí el botoncito de esta configuración rápida, y en esta parte pues vas a poder remover o añadir diferentes atajos. Por ejemplo, si para ti no es muy importante la parte del modo de hotspot porque nunca comparte el internet, no es una función que utilizas, pues la puedes borrar para que realmente no te ocupe espacio de esa manera. Y si para ti quizás es más importante, por ejemplo, la parte de notificaciones, que si quieres que te lleguen o poder controlar eso, pues lo puedes controlar de esta manera aquí. Uno que yo siempre añado, que ya lo tengo añadido aquí, pero te recomiendo que lo añadas, sería la parte del brillo extra atenuado. Y esto es excelente para que una vez estés aquí en el modo de configuración rápida,
lo puedas activar y vas a poder ver que la brillantez baja un poquito más para que puedas tener más control de cuán bajita se ve la brillantez de la pantalla de tu teléfono, especialmente cuando está de noche y no quieres molestar a esa persona que está a tu lado. Ahora bien, esta configuración rápida también la puedes configurar aún más, ya que como puedes ver hay como diferentes módulos, así que por ejemplo si para ti esta parte de Smart View, de compartir los archivos, es más importante, pues la puedes colocar un poquito más arriba o la puedes colocar más abajo. En fin, tú puedes configurar esto a tu manera, así que juega con esto para que realmente configures tu teléfono como realmente tú lo quieres. En fin, un último truco de esta parte de configuración rápida es que como lo configuramos ahora, que esté la parte arriba estos atajos, pues cuando haces de este lado pues también estará apareciendo así pequeño, pero un truco que puedes hacer es deslizarte con dos dedos en esta parte para poder ir rápidamente a este menú expandido para que seas un poquito más rápido. Un truco sumamente útil que debes de activar cuando por ejemplo estés en una llamada, aquí estoy en una llamada en WhatsApp, es que te deslices desde la parte de configuración rápida y vayas a esta área extendida y toques la parte de modo de micrófono, y aquí el teléfono tiene varios sistemas como por ejemplo el estándar, resaltar voz, para que entonces pues solamente se enfoque en compartir tu voz y que cancele el ruido que esté a tu alrededor, y entonces espectro completo para que se escuche todo lo que está a tu alrededor. Obviamente pues dependerá de lo que quieras utilizar, aunque yo creo que lo más importante sería que utilices esta parte de resaltar voz para que solamente se escuche lo que estás diciendo. Tu Galaxy A56 también tiene un nuevo sistema para poder compartir archivos como también imágenes, y para poder activarlo vamos aquí a la parte de compartir y ahora tenemos aquí este botoncito llamado Quick Share, y esto realmente es sumamente útil para que por ejemplo no tan solo puedas compartir rápidamente a cualquier persona que tenga un teléfono Android, sino que también puedes utilizar esta función de código QR o vínculo para que el teléfono cree un código QR como también un enlace para que puedas copiarlo y enviarlo por mensaje de texto para que cualquier persona pueda descargar este tipo de archivo. Y como puedes ver aquí aparece tu nombre para que puedas tener más información sobre y la gente sepa a quién te está compartiendo, pero puedes tocar ese nombre y aquí cambiarlo como tú quieras. Si quieres poner el número de versión o tu nombre, etcétera, puedes configurarlo a tu manera para que te puedan encontrar fácilmente. Otra función bastante útil que puedes hacer en tu Galaxy A56 es yendo aquí a la parte de las imágenes para que puedas crear stickers, para que los puedas utilizar en las redes sociales, enviarlos por WhatsApp, etcétera. Y una vez tengas la foto la que quieres crear un sticker, simplemente dejas el dedo apretado sobre el sujeto, estarás viendo como unos círculos que aparecen encima de la imagen, y aquí puedes ver que entonces el teléfono hace como un contorno para que sepas de que todo eso será parte de la calcomanía o el sticker. Y ahora aprietas aquí el botón de menú y le damos a guardar como adhesivo, y ahora se estará guardando pues obviamente como un sticker que vas a poder utilizar en cualquier aplicación que permita esta función. Por ejemplo, aquí estamos en la aplicación de WhatsApp y para poder utilizar esa calcomanía que creaste vamos aquí al botoncito de los emojis, y tenemos aquí el tercer botón que parece como una calcomanía en efecto, y aquí puedes ver el que yo creé para poder enviarlo como un sticker o una calcomanía. Como pudiste ver también puedes tocar aquí para por ejemplo editarlo, si quieres hacerle cualquier otra cosa dentro de la aplicación de WhatsApp, quieres dibujar, por ejemplo quieres hacerle unos cuernitos, etcétera, puedes hacer mucho más ahora aquí dentro de la aplicación de WhatsApp. En la parte final te estaré contando varios trucos de cámara, y aunque obviamente quizás debes de saber que puedes apretar 2 veces para activar la cámara, algo que puedes hacer sería expandir lo que puede hacer este botón lateral, y para poder hacer eso vamos a la parte de configuración y bajamos prácticamente hasta el final donde encontramos la parte de funciones avanzadas, y aquí podemos ir a la parte de botón lateral para poder seleccionar lo que tú quieres que haga cuando tocas 2 veces este botón. Digamos que para ti es más importante la grabadora de voz, o por ejemplo ir a tus notas, o por ejemplo activar la linterna. En fin, puedes configurarlo a tu manera, como también tener acceso a más configuración directamente para cada función. Digamos que por ejemplo en la parte de cámara pues quiero ir directamente a la función de selfie o de grabar video, porque eso es lo que para mí es realmente importante, pues puedes configurarlo a tu manera. Algo nuevo que tiene tu Galaxy A56 en la parte de paneles Edge, que lo vas a poder encontrar aquí en esta pestañita que está en esta parte de la pantalla, sería el selección por inteligencia artificial, y el teléfono estará analizando todo lo que estás viendo en la pantalla y tiene varias funciones bastante inteligentes. Así que aquí estoy como en este cartel de un concierto de Juanes y puedo seleccionar el texto, y el teléfono estará detectando por ejemplo si es una imagen, etcétera. Pero también aquí tenemos un botoncito como de una T que estará analizando el texto, y como vas a poder ver estará seleccionando el lugar, la fecha, etcétera. Y puedo aquí tocar este botoncito para poder crear un evento basado en esa imagen que estoy viendo, que sería pues el concierto de Juanes en el Auditorio Nacional y la fecha que está aquí. Así que sin duda alguna es muy inteligente ahora tu teléfono. Ahora bien, esto no es lo único que puede hacer este selector inteligente, sino que puedes una vez seleccionar otra vez lo que estás viendo en la pantalla, y puedes por ejemplo guardar esa imagen, copiarla, compartirla directamente. Así que sin duda
duda alguna tienes muchas opciones a la hora de utilizar este nuevo selector inteligente. Si por alguna razón esta parte de paneles Edge no te aparece en la pantalla, puedes ir aquí a la parte de configuración y vamos a bajar un poquito más a la parte de la pantalla para poder activar esta parte de los paneles Edge, como también enseñarte algunas de las funciones interesantes que puedes añadir. Aquí puedes activarlo o desactivarlo, pero una vez entres aquí pues vas a poder hacer muchas cosas más, como la parte de poder personalizarlo. Por ejemplo, la posición, aquí puedes ver que lo estoy colocando un poquito más arriba. Puedo cambiar el color si lo quiero como un verdecito, un amarillo. Puedo colocar la transparencia para que se note un poco más o se note un poco menos. Puedo colocarlo un poquito más grande, un poquito más pequeño, menos ancho, etcétera. En fin, puedes personalizarlo a tu manera para que lo puedas encontrar o activar mucho más fácil. Sin embargo, una vez estés en este panel Edge, puedes hacer varias cosas, como por ejemplo editar lo que aparece en este panel. Digamos que para ti el reloj no es tan importante, ni tampoco el calendario, pero sí para ti el navegador y por ejemplo la cámara, pues puedes añadir esos atajos directamente ahí para que puedas personalizarlo a tu manera. Sin embargo, eso no termina ahí, ya que también tenemos un botoncito de configuración. Cuando lo abrimos y cuando lo tocas vas a poder activar diferentes paneles más, como por ejemplo uno de clima, uno de tareas, de personas, para que puedas añadir rápidamente tus contactos ahí. Vamos a añadir por ejemplo esta parte del clima, y una vez tengas este panel Edge, pues ahora te vas a poder mover entre este panel para que puedas ver ahí constantemente el clima, tus aplicaciones, en fin, cualquier panel que añadas pues te vas a poder mover rápidamente en esta sección. Antes de pasar a las funciones de cámara, déjame enseñarte un truco de inteligencia artificial dentro del navegador de Samsung que se llama Internet. Vamos aquí a configurarlo, y si digamos que por ejemplo voy para una página de internet, vamos aquí a buscar Sataka, que es una página de tecnología en español, y digamos que por ejemplo quiero escuchar ese artículo, no quiero leerlo, pues ahora tu teléfono tiene una función con inteligencia artificial que va a poder pues leerte ese artículo, para que por ejemplo si no lo quieres leer con tus ojos, etcétera, lo quieres escuchar, pues ahora vas a poder hacer eso. Tocamos aquí el botoncito de inteligencia artificial y como puedes ver aparece aquí un botón que dice leer en voz alta, y el teléfono pues estará comenzando a leerte ese artículo. Obviamente aquí lo tengo un poco bajito, pero puedes ver cómo se está moviendo entre cada palabra, etcétera, para poder leerte ese artículo. Y como puedes ver aquí en la parte inferior es como también como un reproductor de música, te puedes mover hacia adelante, hacia atrás, etcétera, pausar la reproducción, aumentar la velocidad, en fin, realmente tiene muchas funciones más para que puedas escuchar ese artículo que no quieras leer. Pasemos ahora a la sección de cámara, y como te mencioné anteriormente, puedes aquí tocar dos veces para poder abrir la cámara rápidamente, pero digamos que tienes activada la función de fotos en vivo, que lo activas aquí en la parte superior, que estará grabando como un corto video de la imagen. Y por ejemplo tomaste una foto y la persona salió con los ojos cerrados, como puedes ver aquí, pues obviamente pues sería como una foto perdida, diría yo, o anteriormente tenías que como que ver el pequeño video y guardar ese retrato donde la persona se está riendo, tocando el botoncito aquí para asegurarte de que está bien perfecta la foto. Pero ahora el teléfono es mucho más inteligente para crear este tipo de imágenes perfectas, y cuando quieras editar esta foto, pues ahora el teléfono tiene una función llamada mejor cara, que estará analizando esos diferentes cuadros que se tomaron en esta foto en movimiento. Tocamos aquí el botoncito de menú en la parte inferior y ahora vamos aquí a la parte de mejor cara, y el teléfono estará analizando ese corto video para poder buscar la mejor cara en la que la persona se está riendo y tiene los ojos abiertos, por ejemplo. Y esto será excelente en una foto grupal para que puedas cambiar la cara de múltiples personas. Aquí obviamente puede ser solamente una persona, pero puedes ver que aquí puedo tocar la versión en la que tiene los ojos abiertos. Aquí no me estoy riendo tanto, pero sin duda alguna es mejor que la que estaba anteriormente, en la que tenía los ojos cerrados. Algo que no es nuevo pero mejoró en tu Galaxy A56 con Android 15 y One UI 7 es la parte del borrador inteligente. Así que podemos tocar el lapicito para poder comenzar a editar esta foto. Ahora vamos a la parte de herramientas en la parte inferior y vamos a la parte del borrador de objetos, y ahora se supone que es mucho mejor y es mucho más hábil para poder detectar estas partes y poder borrarlas mucho mejor. Vamos aquí a seleccionar este letrero que está aquí abajo, y como puedes ver marcó la forma exactamente de ese letrero. Para poder borrarlo vamos a darle aquí al botón de borrar, y utilizando obviamente inteligencia artificial lo estará borrando para que se vea mucho mejor. Vamos aquí a borrar a esta persona que está en la parte derecha de la imagen, y como puedes ver marcó exactamente esa persona para asegurarse de poder borrarla. Vamos ahora a ver cómo lo hace, y sin duda alguna hizo un trabajo bastante decente. Luego de contarte sobre algunos trucos de inteligencia artificial para la cámara, déjame contarte otras cosas bien interesantes, y es que tu teléfono tiene 3 cámaras, así que puedes cambiar entre el modo ancho y el modo también de acercarte para que puedas capturar fotos un poquito más cerca. Aquí estoy muy cerca, pero sin duda alguna puedes utilizarlo para poder capturar mucho más. También la cámara de tu teléfono es de 50 megapíxeles, así que puedes tocar el botoncito aquí en la parte superior para cambiar entre 12 megapíxeles
y 50 megapíxeles. Obviamente estas fotos serán más grandes, tendrán más detalles, pero también pues obviamente ocuparán más espacio, así que solamente resérvalo para las fotos que realmente sean bien importantes. Una función sumamente útil que debes de saber es que si tocas aquí el botón de tomar fotos y te deslizas hacia abajo, el teléfono va a poder capturar imágenes en modo ráfaga para que puedas tomar fotos rápidamente, y eso será perfecto si por ejemplo estás capturando un objeto en movimiento, un carro, actividades de un niño, etcétera, que está jugando. Puedes aquí ver las fotos que se tomaron y aquí puedes ver las 30 imágenes que se capturaron prácticamente en nada de tiempo, para que puedas seleccionar la que sea más importante para ti y la puedas guardar aparte de esta foto en modo de ráfaga. De igual forma puedes dejar el dedo apretado en este botón de cámara para obviamente pues comenzar a grabar videos, y puedes dejarlo apretado mientras quieras grabar el video, o te deslizas hacia arriba para poder dejarlo apretado y que puedas continuar haciendo cualquier cosa a la hora de grabar este video. Una de mis funciones sumamente favoritas de la cámara o teléfono Samsung es poder mover este botón para poder colocarlo en cualquier área y que puedas tocarlo para poder capturar una foto. Si por ejemplo tienes el teléfono como un poquito estirado y no llegas ahí, pues puedes mover este botoncito, y eso lo puedes hacer aquí directamente en la configuración del teléfono para que puedas pues colocarlo donde tú quieras y puedas pues hacerlo realmente y funcionar como tú quieras. Vamos aquí a la parte del método de disparo y vamos a ir a la parte del botón de obturador flotante para que puedas tocar este botoncito y puedas entonces moverlo como te enseñé anteriormente. De igual forma te recomiendo la configuración de cámara que actives esta parte de las líneas guías, como también el nivel, para poder asegurarte de que las fotos están alineadas perfectamente, y eso lo encontramos en la parte de configuración. Vamos a bajar un poquito más para poder encontrar esta parte de las guías de composición. Las puedes encender aquí y activar por ejemplo línea de cuadrícula y nivel, o solo las líneas de cuadrícula, o solamente el nivel. Obviamente lo configuras como tú quieras. Hay algunas personas en la configuración que también les gustaría activar la parte de marca de agua, y para poder hacer eso lo encontramos también en la configuración. Lo puedes encender aquí y de esta manera vas a poder personalizarlo como tú quieras. Si quieres poner el nombre de lo que tú quieras, tu nombre, etcétera, puedes colocar la fecha, la hora en que se tomó la foto, en fin, puedes configurarlo a tu manera, cambiar la tipografía incluso, si lo quieres arriba, en el medio, abajo, arriba por ejemplo, en fin, puedes configurarlo como tú quieras para que puedas tener esta marca de agua en tus imágenes. Y el último truco que quiero compartir contigo en la parte de cámara lo encontramos también en este panel de configuración rápida, y es que puedes tocar el botoncito de 3 cuadros para poder crear fotos, como puedes ver, un poquito alargadas. Por ejemplo, si quieres crear fotos cuadradas como si fuese el pasado de Instagram, o obviamente si quieres colocarlas en el 3:4, que sería como el tamaño bastante estándar, para que puedas capturar las imágenes en la proporción que tú quieras. Y con esa última función te he contado varios trucos y tips de tu nuevo Galaxy A56. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.